Así es, resultados de investigación que visibilizan a nuestro programa de biología en el marco de un evento latinoamericano. Estamos hablando del 13º Congreso Latinoamericano de Botánica que se llevó a cabo en Cuba. Y es que el Grupo en Ecología de Organismos de la UPTC, adscrito al programa de biología, la maestría en ciencias biológicas y ambientales, presentó diferentes proyectos. Hoy estamos con la directora del grupo de investigación, la profesora Carolina Ramos Montaño, quien es bióloga, doctora en fisiología vegetal de la Universidad Federal de Viçosa de Brasil y docente de nuestro programa académico de biología, para hablar acerca de uno de esos proyectos. Se trata de ecología de frutos andinos tipo arándanos, un proyecto de regalías por alrededor de 1.400 millones de pesos que está concluyendo. Profesora Carolina, bienvenida a 104.1 y en primera instancia nos gustaría hablar cuál fue la motivación del Grupo GEO cuando se plantearon hace varios años atrás esta propuesta de trabajar con diferentes municipios de nuestro departamento de Boyacá. Muy buenos días. Hola Nancy, buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Nosotros en el grupo Ecología de Organismos tuvimos esta idea, surgió especialmente por Milena Cárdenas. Ella es una de nuestras biólogas que nos acompaña en el grupo de trabajo. Ella había tenido una iniciativa de trabajar con mujeres productoras de diferentes plantas cultivables, especialmente en ecosistemas de alta montaña, y tuvieron la oportunidad de trabajar con Agraz. En esa iniciativa que tuvo un financiamiento importante, no solamente se estimularon los lazos de productividad y el empoderamiento de la mujer como centro productivo, sino que además nos abrió una interesante pregunta sobre si así como existía el Agraz, también podríamos trabajar con algunos otros tipos de plantas que también tienen frutos tipo arándano, que son nativas y que están en nuestros ecosistemas, que a su vez puedan ser usadas para sostener algún tipo de economía local. Así surgió un poco la idea del proyecto. Cuando dice, profesora Carolina, la ecofisiología de estos frutos, ¿a qué se refieren? ¿Qué querían estudiar? Y cuando dice además que son tipo arándano, ¿qué encontraron? ¿Qué más variedades hay en nuestro departamento? La fisiología es una ciencia que aún está poco abordada aquí en Colombia, es una ciencia muy importante, aunque pues se brinda, es obligatoria en las carreras de biología. Desarrollarla a nivel de proyectos no es tan fácil porque requiere equipos de alta gama, equipos muchas veces costosos, entonces no es fácil hacer investigación en fisiología. Con este tipo de estudios en ecofisiología de arándanos, lo que queríamos estudiar, por ejemplo, es cómo ellos responden a variaciones de temperatura, cómo cambian sus ritmos metabólicos, su funcionamiento en fotosíntesis, en respiración, cómo se comportan en el manejo hídrico cuando hay carencia de agua, cuando no ha llovido. Ese tipo de seguimientos además requieren de la instalación de unas estaciones meteorológicas también, en lo posible para seguir tiempo a tiempo tanto el funcionamiento de las plantas como las variables de clima. Entonces, como entenderás, son proyectos de alta envergadura, requieren una inversión importante en equipos y por eso fue que finalmente propusimos este proyecto para convocatoria de MinCiencias y tuvo la opción de ser financiado, fue ganador de financiamiento por el Sistema General de Regalías por un valor aproximado de alrededor de 1.450 millones, con los cuales además pudimos trabajar 5 especies tipo arándano, que no solamente está el Agraz, sino también teníamos la uva de anís, el uvito de monte y el uvo, lo que se llama la uva camarona y la uva camarona pubescente. En total 5 especies fueron estudiadas a través de este proyecto. Profesora Carolina, hay una motivación investigativa, pero también una motivación de aportar a la productividad de estas comunidades y comunidades de mujeres. Entonces hay una tendencia en el mundo, un atractivo que presentan los arándanos azules, pero son importados. ¿Ustedes encontraron otras especies? ¿Qué encontraron? ¿Hay un posible aprovechamiento también comercial para esas especies? Claro que sí. Nosotros tuvimos la opción de hacer un análisis que se llama un análisis bromatológico. Es muy preliminar, obviamente no tiene todas las variables que quisiéramos, pero sí pudimos ver que son una fuente potencial de proteína,
Además difieren en sus cantidades de azúcar y eso los hace competitivos en cuanto a capacidades nutricionales muy similares e incluso superando en algunos casos, como en el caso de las fibras, a otras frutas comerciales. En cuanto a producción, estos árboles hay varios que prácticamente producen frutos durante todo el año. Así que no estamos hablando de la limitación de una cosecha, pero sí hay que tener en cuenta que nosotros le estamos apuntando a una producción poco, digamos, ¿cómo se puede decir? Que no sea de monocultivo, sino que estamos estimulando el mantenimiento de estos cultivares en manera silvestre o semisilvestre, para que a su vez estos arbustos puedan cumplir su función ecosistémica de apoyar la restauración y el sostenimiento de los ecosistemas de alta montaña que han sido tan afectados por ganadería o por tala. Dice varias cosas, profesoras, sobre las cuales nos llama la atención, y es que varios de los cultivos, desafortunadamente, de nuestro departamento a veces invaden, por ejemplo, zonas de páramo, otros son monocultivos y entonces muchos erosionan o desgastan el suelo. Por el contrario, ustedes en el proyecto quisieron empezar a hablar del tema de arándanos con otra visión, la visión de los biólogos que quieren trabajar en equilibrio con el entorno. Sí, este es un modelo que queremos construir desde cero. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro que fue un seminario sobre pues, frutos andinos precisamente, en el cual invitamos a varios de los productores en municipios como Ráquira, en Aquitania, en Arcabuco, y gente que ya conocía un poco estas plantas de manera muy experimental, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay una organización que ya produce mermeladas de algunas de estas frutas, ya saben cómo es el procedimiento, ¿sí? Pero entonces el tema con ellos es que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo productivo, porque si queremos conservar nuestros ecosistemas, si queremos conservar la biodiversidad, si queremos que estos sitios también tengan un atractivo ecoturístico donde las personas pueden venir y ver nuestras aves emblemáticas, no funcionan estos modelos de monocultivo. Nosotros estamos como creando una especie de red a través de los talleres y los diferentes lugares donde asistimos, donde precisamente encontramos que sí, que hay muchas personas que le están apuntando a esta iniciativa, que no es una iniciativa de apuntar a la producción de manera masiva e invasiva, sino de recurrir a modelos mixtos productivos que a su vez respeten los tiempos de retroalimentación de nuestros arbustos y nuestros arándanos en este caso. Seminario en frutos andinos, construyendo puentes entre la conservación y el aprovechamiento a nivel local, y los talleres, entre otros aspectos, deja este intercambio con la comunidad de diferentes municipios. Profesora Carolina, Ráquira, Arcabuco, Monguí y Aquitania, ¿por qué escogieron estos municipios para el desarrollo del proyecto? Y elegir los municipios fue algo un poco complicado porque para poder desarrollar el proyecto pues también necesitábamos ver que no fueran demasiado distanciados de la universidad. Nosotros teníamos que tomar muestras, volver de campo, regresar al laboratorio aquí en el Centro de Investigaciones de la UPTC y empezar a trabajar con las muestras. Entonces seguramente hay varios otros municipios que podrían haber funcionado, pero pues para nosotros la practicidad para poder hacer la ejecución del proyecto era importante que fueran municipios que no quedaran demasiado aislados. En el caso de Monguí fue importante porque ya había un antecedente, como ya lo había mencionado, de un proyecto con mujeres productoras. Milena Cárdenas ya había colocado unas primeras plantas de agraz que en este punto ya deben tener alrededor de 5 años y fue muy motivador para nosotros ver que esas plantas ya están regenerando en el bosque, se mantienen allí, ya están produciendo frutos, y cuando hicimos los comparativos de cómo es el desempeño fisiológico de esas plantas que fueron prácticamente implantadas allá, comparadas con las que son de poblaciones silvestres, prácticamente nuestros indicadores dicen que están desarrollándose perfectamente bien de manera de forma fisiológica y reproductiva, están funcionando muy bien, es decir, que sí es posible usar estas planticas en programas de restauración o de recuperación de ecosistemas.
¿Y en los otros municipios también había una vocación por el cultivo de los arándanos? Sí, bueno, el que está más desarrollado es el de Agraz, ¿no? El Agraz ya tiene un poco más de historia en lo que es la productividad. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con la Asociación de Productores, de Cultivadores de Agraz, de la Vereda Torres en Ráquira. Con ellos tuvimos ese link para hacer la investigación, encontrar cuáles eran las especies que pueden ser especies plaga, que fue muy importante ese estudio, con los insectos interactuantes y también con las aves interactuantes. ¿Quiénes son los principales visitantes? ¿Qué aves dependen de esos recursos? Conocer la red ecosistémica completa asociada a estas plantas de Agraz. Y el otro tema interesante es que pues no hay poblaciones, por ejemplo, de Agraz en Ráquira, tenemos poblaciones de uva camarona en Arcabuco y en Aquitania, tenemos poblaciones de uva camarona pubescente en Arcabuco, tenemos uvo de monte en Arcabuco, es decir, no es que estén todas las especies distribuidas en todos los municipios, era importante encontrar varias poblaciones. Y para eso era necesario cubrir con 4 municipios diferentes para nuestras diferentes poblaciones de esas 5 especies. ¿Estas 5 especies resultaron ser aprovechables comercialmente o encontraron que tienen otro valor, el valor ecológico? Nosotros concluimos que tienen un valor dual, digamos. No me gusta quedarme solo con el tema de productividad porque pues ese concepto de que algo sirve únicamente para productividad creo que debemos descontinuarlo en tiempos modernos cuando es tan importante y tan apremiante trabajar con temas de cambio climático y conservación. Nosotros creemos que la comunidad puede hacer aprovechamiento sostenible de estos árboles en condiciones de poblaciones semisilvestres y que a su vez esos árboles pueden mantenerse contribuyendo el sistema ecológico principal de los bosques altoandinos. Entonces, nuestra conclusión también dice que las características nutricionales son muy buenas, óptimas, comparativas a otros frutos y creemos entonces que el nivel de productividad es muy bueno para economías locales, sostener economías locales y como planes alternos productivos y complementarios. Ese diálogo en el marco del seminario de frutos andinos y en los 4 talleres realizados con participantes de Ráquira, Arcabuco, Monguilla, Aquitania, ¿qué más arrojó, profesora Carolina, tanto para GEO como para estas comunidades? Para nosotros es muy bonito ganar ese cariño y esa aproximación con las comunidades. El grupo GEO ya está siendo pues más reconocido cada vez más por los protagonistas en los territorios, nos conocen, confían en nosotros y saben que hacemos ciencia con sentido, ¿no? No es solamente ciencia de reportar datos y de publicar artículos científicos, sino que es ciencia que está al servicio de las comunidades y ese es el principal objetivo que tenemos en el Grupo Ecología de Organismos. Yo siempre he dicho que estos espacios no son de aprendizaje, no es que nosotros vamos a los sitios a enseñarles, sino que son espacios de intercambio donde también aprendemos muchísimo de ellos porque ellos son los primeros observadores de la naturaleza y los que registran la primera información básicamente para ayudarnos a nosotros a entender mejor cómo funcionan esas complejidades ecológicas en el territorio. Ciencia ciudadana, intercambio de conocimientos, entre otros los aspectos que deja el desarrollo de este proyecto. Profesora Carolina, ¿y pudo presentar usted todos estos resultados en el marco del Congreso Latinoamericano de Botánica? ¿Contaron ustedes tanto para el desarrollo del seminario con un experto en Agraz y allá muy seguramente muchos académicos y científicos la estuvieron escuchando? ¿Qué oportunidad tuvo de recoger de las impresiones de este proyecto en el marco del Congreso? Sí, nos alegra mucho poder llegar al Congreso Latinoamericano en Cuba. Allá presentamos 2 trabajos que son producto de este proyecto. Uno de ellos tenía que ver con la identificación de los fitófagos o los insectos, esos insectos que son perjudiciales para los arándanos, cómo estos insectos también interactúan de manera directa o se asocian con las fases de floración, fructificación, cuándo, en qué época del año suelen ser más frecuentes y por lo tanto ese conocimiento es de gran valor para las personas que podrían usar estas plantas de manera productiva. Por otro lado, el otro trabajo fue presentado por nuestra estudiante, nuestra tesista de pregrado, Pilar Dallos. Ella nos mostró nuestros resultados
digamos, el compendio de resultados en fisiología de estas diferentes plantas, mostrando cómo hay unas que se adaptan más al cambio climático como otras. En ese caso encontramos, por ejemplo, que la uva camarona pubescente es una de las plantas que tiene más regulado su estatus hídrico y por lo tanto en escenarios potenciales de calentamiento global podría soportar mejor los efectos, y en cambio tenemos especies más susceptibles como una especie de Cavendish, que es la uva de anís, por ejemplo, suele ser muy susceptible a las sequías y por lo tanto estaría en riesgo en potenciales escenarios de cambio climático más drásticos. En ese congreso latinoamericano, pues primero fue muy emocionante porque creo que hacía 7 años no había congreso, era necesario hacerlo, hubo pandemia, hubo investigadores que no nos veíamos en muchísimos años. Fue muy gratificante para nosotros en representación de la UPTC presentar no solamente estos 2 trabajos, sino que también presentamos 2 ponencias adicionales sobre otro proyecto que ya habíamos hecho sobre el aliso y su potencial de recuperación de suelos de minería. Y en general recuerdo mucho que en las conclusiones del evento y en los comentarios generales de los participantes, los organizadores del Congreso de Cuba nos felicitaban mucho a la UPTC porque mencionaron que la calidad de los trabajos fue en realidad muy buena, que se había aprendido mucho y que se quedaban con una imagen realmente muy satisfactoria de lo que hacíamos aquí en la UPTC. Entonces eso me llena de orgullo. ¿Posibilidad de trabajo en red con otros investigadores en esta área? Bueno, sí, nosotras entramos en una red, bueno, habían varias redes de trabajo, nosotras nos incluimos en la red de especies invasoras, especies invasivas, es importante trabajar con ellas. Recuerda que muchos de los árboles que están aquí establecidos son especies que no son de acá, son especies foráneas y que seguramente también tienen a corto y a largo plazo efectos en la regeneración de flora nativa. Entonces, quedamos incluidos como en esa red de trabajo de especies invasoras y pues nada, ahí estamos trabajando y viendo si existe la posibilidad posterior de un encuentro o de una red donde se pueda trabajar en el tema ya a nivel latinoamericano. Además del trabajo con las comunidades que ya hemos mencionado de los 4 municipios, 2 tesis de pregrado y una tesis de maestría son algunos de los resultados a nivel académico que nos deja la vinculación de Pilar Dallos, Jonathan Porras y Jonathan Igua. ¿Qué vendría para ustedes como Grupo Geo en esta línea de trabajo? Muy bien, en muchísimas cosas. Realmente como resultados de este proyecto hay tantos datos que aún no hemos podido analizar, revisarlos bien, pero me parece que el trabajo de Jonathan Igua, que fue estudiante de maestría de Ciencias Biológicas de aquí de la UPTC, lograr armar cómo era el ciclo de vida de varias de las especies plaga que afectan a estos arándanos ya es un descubrimiento enorme, y estudiar un poco cómo interaccionan esos insectos a lo largo del año también es otro tema en el que se está trabajando en una publicación. Jonathan ha sido una persona muy dedicada y pues ese esfuerzo y de su trabajo se ve ahora reflejado en que ha sido aceptado para hacer su doctorado en México, ya está iniciando su nueva fase y obviamente es otra retroalimentación porque ya él desde el doctorado podrá trabajar con nosotros haciendo todavía más investigación de punta, más especializada en este tipo de insectos que interactúan con nuestras plantas nativas. En el caso de Jonathan Porras, él ya sustentó su tesis y fue casi que laureada, o sea, para nosotros fue laureada, pues punteó con 4.9, pero fue una tesis muy bien recibida, muy bien acogida, también con una gran dedicación donde se pudo establecer cuáles eran los patrones reproductivos de estas 5 especies, de algunas no se sabía y aún estamos trabajando en cuáles son sus sistemas reproductivos más importantes. Y Pilar pues estaba a puertas de poder sustentar su tesis, estamos finalizando los resultados, está prácticamente en la presentación de gráficos, pero ya seguramente también tendrá la oportunidad de hacer su sustentación. Profesora Carolina, muchísimas gracias por este diálogo, felicitaciones por haber estado representando a la
universidad en Cuba en el marco de este Congreso Latinoamericano de Botánica con resultados de investigación de punta y por el desarrollo de este importante proyecto que está concluyendo, proyecto de ecofisiología de frutos andinos tipo arándalo, beneficiado por el Sistema General de Regalías. ¿Qué quisiera decirle a las personas de otras comunidades? Porque como usted lo decía, cultivadores de arándanos hay en otras áreas, en otros municipios del departamento que quieran acudir a los hallazgos de GEO. Bueno, nosotros estamos trabajando en la producción de literatura científica, pero es literatura, como ya lo mencionaba, no es literatura escrita para científicos, es literatura al servicio de la comunidad. Nosotros ya tenemos una cartilla de arándanos andinos que pudimos distribuir en los 4 municipios cuando presentamos nuestros talleres. Existe la posibilidad de hacer una reedición de ellas y de poder imprimir algunos ejemplares más, poder llegar con esta charla y este conocimiento a otros municipios, pues es fundamental disponibilizar para ellos ese material. Estos resultados son en muy buena parte propiedad de ellos, es para la comunidad. Es importante que sepan qué estrategias tienen para reproducir estas plantas, germinarlas, etcétera. Y también estamos trabajando en otro libro, que el libro también está próximo a salir. Ya prácticamente estamos trabajando es en la edición de carátula y otro tipo de cosas. Esperamos que el libro salga prontamente y queremos que también esté disponible para las comunidades en su versión impresa y digital. Conocimiento al servicio de la comunidad que entrega el Grupo de Ecología de Organismos de la UPTC GEO, no solamente en el marco de este Congreso Latinoamericano, sino como nos ha dicho la profesora Carolina, en el marco de los talleres, del seminario, de la entrega de la cartilla y sobre todo en este intercambio de ciencia ciudadana con las comunidades de Ráquira, Arcabuco, Monguí y Aquitania.